pérdida de la memoria es quizá la consecuencia más conocida del Alzheimer y la que más nos asusta, porque no solo nos impide reconocernos a nosotros mismos, sino que nos lleva a perder nuestra propia identidad y esencia. Pero el Alzheimer es una enfermedad mucho más compleja, rodeada de grandes incógnitas y para la que de momento no existe cura. Pues bien, precisamente este es el tema que hoy trataremos aquí, en Entre mitos y realidades. Sean bienvenidos y vamos con Catalina para que nos presente ya a los expertos que nos ayudarán a entender un poco más sobre esta cruel enfermedad. Pues sí, Pilar, un mal del que cada día oímos más. Así que para tener idea de lo que se trata, contamos con dos especialistas reconocidos, Regina Altena y el doctor José Luna Muñoz. Regina Altena es de origen alemán, país en el que se gradúa de enfermera y cursa estudios de medicina y filosofía. Desde 1980 vive en América Latina, trabajó con pueblos indígenas en Guatemala en el ámbito de la salud y en la atención integral a refugiados en Chiapas, además de muchas otras tareas. Desde 2013 es directora de Alzheimer México, un centro de día para personas con demencia, y ha diseñado estrategias de información masiva a la población sobre las demencias. José Luna Muñoz es doctor en ciencias y coordinador del Banco Nacional de Cerebros a cargo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. A los dos la bienvenida y yo te preguntaría, Regina, ¿qué es en sí el Alzheimer? Una enfermedad mental. Es una enfermedad del cerebro irreversible, es una demencia, es una forma de demencia. La forma más frecuente que conocemos en un 60-70%. Hay otro tipo de demencias, no solamente el Alzheimer, y ese es un primer mensaje que muchas veces pues, es como un mito, ¿no? Las demencias genéricamente también puede ser por una demencia vascular, una demencia mixta, una demencia frontotemporal, una demencia por cuerpos de Lewy, etcétera, etcétera. Decimos que hay nombre y apellido. Lo que no hay es la demencia senil. Eso te iba a preguntar, sí, Regina. ya me imaginaba, porque ese es lo que está en la cabeza de todo el mundo, las demencias seniles, ¿no? Ajá. Y este es un término obsoleto porque fue cuando los médicos no estaban tan especializados como para poder diagnosticar de manera diferenciada las formas de demencia. Entonces, pero nada más por etiología, imagínense, si una persona se vuelve más grande de edad, quisiera decir de que se volviera demente. Afortunadamente no es el caso. Las demencias son un problema de salud pública porque hoy día ya hay en el país entre 900,000 y 1 millón de personas, ¿no? Y nada más aquí en la ciudad, fíjense, son 70,000. Qué barbaridad. José, ¿cómo se desarrolla el Alzheimer? ¿Lo sabemos? ¿Y qué características tiene la enfermedad? Bueno, mira, la forma de prevalencia o la forma de presentarse la enfermedad son de dos tipos. Una que es asociada a un factor genético, que es del 100% de los casos, solamente el 5% se asocia a un factor genético, donde se tienen mutaciones específicamente en unos genes y obviamente en unas proteínas. Dentro de esas proteínas es la proteína precursora de amiloide, presenilina 1 y presenilina 2. Desafortunadamente, esta enfermedad se desarrolla alrededor de los 45 años de edad y tiene una incidencia de transmisión hacia la descendencia de un 50%. El 55%, la que es genética. La que es genética. La forma esporádica
se desarrolla alrededor de los 65 años de edad, pero hasta el momento no sabemos qué la desencadena, ¿sí? Sin embargo, hay factores de riesgo que podrían estar asociados a este desarrollo de esta patología. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos hablar de todo aquello que comemos, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestra alimentación porque hay cosas que pueden generar, por ejemplo, en este caso sería la elevada ingesta de grasas y de azúcares, que también estos podría estar involucrados en procesos que generan una inflamación al cerebro y que obviamente una inflamación drástica va a generar la alteración de las neuronas, ¿no? Por otro lado, también hay otros factores de riesgo como es el trauma craneoencefálico, ¿sí? Los golpes en la cabeza también pueden desarrollar esta patología. No, o sea, eso no es un mito, yo pensaba que era un mito, eso no es un mito. No, hay, de hecho hubo hace un par de años salió una película que se llamaba La Verdad Oculta, ¿sí? Donde estaban estudiando precisamente jugadores de fútbol americano, ¿sí? Donde recibían golpes constantemente, ¿no? Entonces, el doctor Omalu, que fue el que describió esta patología, vio que había muerte neuronal en la corteza temporal y frontal, que obviamente se diferencia mucho de la corteza de la enfermedad frontotemporal, ¿no? Que es realmente por histología, son muchas cosas diferentes, ¿no? Pero el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad de Alzheimer esporádica es la edad, ¿sí? Después de los 65 años de edad, cada 5 años se va incrementando este factor de riesgo que nosotros vamos a poder desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¡Qué barbaridad, Regina! Entonces, muy pocos se pueden librar de ella. Eso no lo sabemos, Catalina. Como bien dice el doctor Luna, no sabemos más o menos qué pasa cuando esté la enfermedad en curso. Pero hay un tiempo antes, como de unos 20 años, durante los cuales se desarrolla esta enfermedad, tanto de la forma genética como la forma esporádica. Y lo que nos hace falta es justamente este diagnóstico preciso, temprano, porque pues, no puede ir hoy día al médico y decir, sáqueme sangre, quiero saber si estoy desarrollando una demencia. No existe. No hay ningún estudio, Regina, ni que diga que estás en posibilidades de tenerla. No, justamente hemos hecho desde Alzheimer México IAP un convenio de colaboración con el Banco Nacional de Cerebros para ir desarrollando esta forma de un diagnóstico temprano que nos permita saber, porque el mito es, si bien no hay cura, sí hay tratamiento. Y eso es lo que quisiéramos platicar hoy, porque hay dos formas de tratamiento, lo que es el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. En el centro de día hacemos el tratamiento no farmacológico, que quiere decir que a través de la estimulación permanente de 5 programas, que es enfermería, psicología, gericultura es la asistencia directa al adulto mayor, terapia física y trabajo social, estimulamos desde la mañana hasta la tarde para lo que llamamos hacer más lento el progreso de la enfermedad. Sobre todo para prevenir lo que sería una tercera etapa, que ya sería la postración completa, cuando la persona ya no se puede valer por sí misma, ya no habla, ya no camina, ya no puede controlar sus necesidades básicas y hay que asistirle en todo. José, eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuántas fases, si es que tiene la enfermedad del Alzheimer, y por qué se tarda tanto desde que empieza a desarrollarse en manifestarse? Principalmente, bueno, hay 3 fases que es las comunes con la que se están describiendo, que es la fase temprana, la fase intermedia y la fase avanzada. Perdón, José, pero decías que puede empezar a los 45. Sí, ahora, lo que preguntaban, ¿por qué tarda tanto en manifestarse? ¿Sí? Normalmente cuando una persona va al médico y le diagnostican un deterioro cognitivo leve que posiblemente desarrolle a la enfermedad de Alzheimer, principalmente el problema es que para que pueda haber un síntoma, ¿sí? Tiene que morirse una gran cantidad de neuronas en un área específica. Normalmente lo que nosotros estamos estudiando a nivel de histopatología, ¿sí? Hay 6 etapas donde se están dividiendo, es de acuerdo a la presencia de lesiones que son las marañas neurofibrilares, y estas marañas neurofibrilares
es la acumulación masiva de filamentos que van a matar a la neurona, ¿sí? Son filamentos altamente insolubles. Son 6 etapas, ¿sí? Dentro de ellas, la 1 y la 2 es la etapa incipiente. Quiere decir que en esas etapas apenas va a empezar a agregarse la muerte neuronal, se va a empezar en un área específica que se llama la corteza transentorrinal. ¿Y qué síntomas hay en esa primera etapa? No hay síntomas. Ninguno. Ninguno. ¿No? Y nos pasa a todos los humanos. ¿En qué sentido? Esa muerte de neuronas. Puede ser acumulación de unos filamentos, sí, pero no todos necesariamente van a progresar a una muerte masiva. Aquí lo importante que hay que enfatizar es que la muerte masiva de neuronas se da en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Pero la muerte que se da en el Alzheimer inicia en el hipocampo, ¿sí? Primeramente en la etapa inicial, que es en la corteza transentorrinal y entorrinal. Posteriormente, cuando ya hay un síntoma clínico, que son los pequeños olvidos, ya está invadido prácticamente el hipocampo, ¿sí? Que sería el área del subículo y el área de los CEAs, ¿no? Y el CA4. Posteriormente, ya cuando es una etapa avanzada, la acumulación de estas lesiones van a invadir ya no nada más al hipocampo, sino que van a invadir a la corteza frontal y temporal. Y esto es de acuerdo a los síntomas que van teniendo una persona con Alzheimer. Primero, estamos hablando de pérdida de memoria, ¿sí? Posteriormente ya hay alteraciones del deterioro cognitivo, en esto es el juicio y la conducta, que esto ya es cuando ha avanzado estas lesiones hacia lo que es la corteza temporal y frontal, ¿sí? Entonces, por eso es que se tarda tanto en manifestarse, porque van como incubándose esta muerte neuronal en el cerebro, ¿sí? Entonces, de hecho, las dos lesiones que caracterizan al cerebro se llaman placas neuríticas, que son depósitos de amiloide de una proteína que también se acumula normalmente en el espacio extracelular, y estas son altamente insolubles. Pero la lesión que correlaciona precisamente con el deterioro cognitivo es la muerte de las neuronas, ¿sí? Nos quedamos aquí porque tenemos que hacer una muy breve pausa y regresamos enseguida con el Alzheimer. De regreso con este importantísimo tema. José, me comentabas en el intermedio, platicabas de cómo se va desarrollando, pero yo te quería preguntar antes que nada, con la edad, ¿cómo que todo mundo va teniendo pequeños olvidos, no? Sí. ¿De todas formas son síntomas o es simplemente que a las personas con la edad se van muriendo las neuronas, pero sin llegar al Alzheimer? Mire, durante todo el proceso de desarrollo del individuo, desde pequeño se van muriendo neuronas, pero es una muerte controlada, ¿sí? Hay también en adultos mayores, se tiene una acumulación también de estas lesiones, pero no son tan drásticas, no evoluciona esta enfermedad, ¿no? La diferencia en los olvidos que nosotros tenemos, todos tenemos olvidos frecuentes. Sí, porque ¿sí? todo el mundo se va a asustar ahorita. No. Aquí tiene uno que hacer muy bien la diferencia. Una persona con Alzheimer son olvidos que no vuelve a recordar, ¿sí? Y nosotros, cuando tenemos estos pequeños olvidos, nosotros podemos retraer y generar nuevamente este recuerdo. Por ejemplo, hay veces que se nos olvida dónde dejamos las llaves, dónde dejamos la cartera. Y finalmente estas situaciones se dan en momentos que tenemos mucha distracción de nuestra percepción, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos nosotros a casa, que estamos muy apurados de que venimos de la calle, dejamos las llaves donde quiera, ¿sí? Y después, cuando estamos ya más relajados, empezamos a tratar de buscar las llaves, ¿no? Pero entonces no recordamos dónde está. Pero entonces nosotros lo que hacemos es retraer desde que entro a mi casa y empiezo a hacer todo un recorrido por donde fui pasando, y hay algo que te puede desencadenar el recuerdo de dónde las dejaste. El clic, haces clic. Ay, sí. Pero las personas con Alzheimer justamente no recuerdan eso, ¿no?
Entonces siempre decimos, cuando todavía recuerdas que algo se te haya olvidado, todo está bien. Y pues hacemos muchos chistes, ¿no? Incluso pues ya vino el alemán, ya vino mi paisano, ya vino el Alzheimer, ¿no? Pero lo que pasa es que las personas con Alzheimer y alguna forma de demencia no es tanto aquello lo que nos acaba de explicar muy bien el doctor Muñoz, dónde dejé las llaves. Las personas con Alzheimer no recuerdan la función de los objetos. ¿Para qué sirve la llave? ¿Para qué sirve el plato? ¿Eso en qué etapa de la enfermedad? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? Ya en la segunda. En la segunda. Lo primero es la falta de orientación en tiempo y espacio. Entonces no saben dónde estamos, por eso siempre las preguntas, ¿y qué día es hoy? ¿Y en qué mes estamos? ¿Y quién es el presidente de la República? ¿Y dónde estamos? Y luego también problemas de lenguaje. ¿También en la primera etapa? También en la primera. Como por ejemplo, Regina? pásame, estamos en la mesa, pásame aquel polvo blanco y es el azúcar, ¿no? El azúcar. Entonces no recuerda el nombre de los objetos, ¿no? Y luego viene pues lo que ya lo hace muy complicado para las familias, lo que es pues ya la falta de juicio propiamente y los cambios en la conducta y en la personalidad. Aquella abuelita amorosa que siempre nos cuidaba, de repente dice, ¿y tú quién eres? Salte de aquí, me vas a robar, no te conozco, ¿no? Este ya es una etapa más avanzada. Pero siempre le decimos a los familiares, al más tardar, cuando encuentras las pantuflas en el refri y la plancha en el horno, pues hay que llevarlo, porque allí es otro mito, ¿no? No es normal, nunca es normal, siempre es una enfermedad y siempre hay que darle tratamiento. ¿De qué sirve el que lo sepamos si no hay cura? Decías antes que tratamientos. ¿En qué nos ayudan los tratamientos? ¿Alentan en hacer más lento el progreso y por ende tener mayor calidad de vida, tanto del paciente como de la familia? ¿Quién más sufre es la familia? Porque además es una enfermedad de muy larga evolución. Estamos hablando no de meses, sino de años. Las personas no mueren del Alzheimer. Bien cuidados pueden vivir 5, 10, 15, 20 años. Se mueren de complicaciones, de comorbilidades, pero no del Alzheimer propiamente, ¿no? Eso es terrible porque entonces, como bien dice Regina, ¿qué hace la familia, José? Bueno, mira, dentro de esto lo primero que hay que tener en cuenta es que los familiares tienen que enterarse cómo es el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente entra un conflicto entre el paciente y el familiar. Porque muchos de nosotros normalmente podemos entender a un paciente cuando lo vemos en cama, ¿sí? Cuando lo vemos deteriorado, cuando su semblante está deteriorado, ¿no? Inclusive con una simple gripe nosotros podemos entender al hijo y decirle, apapacharlo y que se quede en cama y ayudarle a todo lo posible. Pero una persona con la enfermedad de Alzheimer, que físicamente en la etapa temprana tú lo ves muy bien, pero entra el conflicto de las repeticiones. ¿A qué horas son? ¿A qué horas vamos a comer? No hemos comido, me estás robando. ¿Qué es eso? Entonces son continuos y entonces entra en conflicto con el familiar. ¿Por qué? Porque lo desespera, ¿sí? Entonces lo primero que se tiene que hacer es que el familiar tiene que estar bien enterado de cómo es el proceso y cómo va a ir evolucionando la enfermedad. Y no es porque el paciente diga, ay, pues quiero jorobar a esta persona. No, para nada. No, hay gente que lo piensa, ¿no? Sí, claro, justamente por la falta de juicio de la persona y muchas veces vienen completamente colapsados a nuestro centro. ¿Por qué? Porque dicen, pues ya le dije 10 veces y no nos hace caso. Y se lo puede decir 20 veces y no le va a hacer caso porque él ya tiene un problema de juicio. Y no los puedes dejar solos, no, claro ¿verdad, que no. Regina? Pero fíjense, nada más en la Ciudad de México, con 70,000 personas que tienen algún tipo de demencia, nada más somos 2 centros de día especializados. Entonces, ¿les gusta de que podemos atender a 150 personas? ¿Y qué hacen los 68.850 restantes, no? Pues el 90% los atiende la familia, ¿no? Que termina histérica. Pero sin la información, sin la estrategia. Porque hay estrategias. Nosotros enseñamos a los familiares cómo cuidar y cómo darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo,
Nunca contradecirle, porque esto va a ser mucho más complicado. No estoy en casa. Mami, ¿no estás en casa? Bueno, si quieres salimos y buscamos tu casa. Se da la vuelta y llega a la misma casa, ya se le olvidó. Entonces ya calmamos el conflicto, ¿no? Y así cada una de las cuestiones que hay, porque recuerden de que esta persona ya desde una segunda etapa está viviendo un tiempo de 30, 40 años atrás. Entonces la asociación que hace nosotros no la comprendemos, porque no sabemos, no nos puede comunicar lo que siente, no sabemos lo que está pensando. Pero sí podemos estar ahí atentos y darle este apoyo que requiere en este momento. José, de las 3 etapas, ¿cuál es la que más dura? Pues en realidad es la etapa intermedia. Esa es la más prolongada. Pero mira, la cuestión es que, por ejemplo, la temprana, esto dura bastante, entre unos 5 años más o menos, pero el problema es que el deterioro va incrementándose. Y aquí se pueden enmascarar muchas cosas. ¿Por qué? Se enmascara porque la persona trata de justificar aquella pérdida de memoria que está teniendo, ¿sí? ¿Se autoengaña a sí misma? No es que se autoengañe, sino realmente él sabe que está perdiendo la memoria y trata que los demás no se den cuenta, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener bien presentes, ¿no? Me imagino, José, que sobre todo en una gente de 45 años, ¿no? Claro. Que es muy joven. De hecho, fíjense que hemos tenido un caso de una donación que nos hicieron de un cerebro, que cuando nosotros lo analizamos estaba completamente deteriorado y tenía 37 años la persona, ¿no? Ese era genético. Sí. Ahora, fíjense, aquí también entra este conflicto, ¿no? Dice, ¿cuándo es realmente cuando inicia la enfermedad? Que es una de las cosas muy complicadas, ¿no? Si hablamos de la forma genética, la persona ya tiene mutaciones que desde que está desarrollándose ya tiene la información. Entonces, 20 años atrás empieza el deterioro realmente de las neuronas. Quiere decir que entre los 20 y 25 años empieza ya este deterioro neuronal, que empieza su culminación o la presencia de estas actividades ya no normales, que son 20 años después, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado que se pueda hacer un diagnóstico temprano, porque podemos decir, y estar con el médico dice, es un inicio temprano de Alzheimer. Estamos hablando clínicamente, más no estamos hablando a nivel celular. A nivel celular ya el mecanismo ya fue muy avanzado. ¿Es hereditario? La forma hereditaria, sí, pero aún así la forma esporádica, que es la de después de los 65 años y que es la mayor cantidad de los casos, que es el 95% de los casos, esta también empieza antes, 20, 25 años, pero realmente su culminación empieza con este deterioro es a los 65 años, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo tenemos 20 años que estamos incubando a nivel celular esta enfermedad y que no lo sabemos, ¿sí? Ahora, también no podemos hacer un tamizaje a toda la población para ver quién lo va a desarrollar y quién no, ¿no? Ahora, hace un momento también comentaban, ¿por qué hacer un diagnóstico temprano? ¿Por qué buscar un diagnóstico si no lo hay? ¿Sí? Dentro de esto, que es las actividades que tienen las casas de día, es generar toda una plasticidad neuronal para que esta plasticidad neuronal ayude a que el deterioro cognitivo de la persona sea más lento, ¿sí? Aquí se tiene que hacer ejercicio físico. El ejercicio físico, ¿qué es lo que hace a nivel cerebral? Genera nuevas neuronas, ¿sí? Después, hay que hacer actividades manuales. ¿Qué genera la actividad manual? La maduración de esas neuronas que se están formando, van a madurarlas. Después, ¿qué es lo que se tiene que hacer más para que estas neuronas maduras que se establezcan y generen comunicaciones exactas? Se hace lo que es la actividad mental, ¿sí? Entonces, estas 3 cosas se tienen que empezar a activar y sobre todo en las casas de día, normalmente lo que siempre se cuida es que no sean todas las actividades al mismo tiempo o a la misma hora durante la semana, sino tiene que estar variando porque eso es lo que genera, hacia el cerebro tenemos que generar retos, ¿sí? La lectura es muy importante, ¿no? Que tenemos que empezar a hacer todos la lectura, ¿no? Lo que también es muy importante es la musicoterapia, la danzoterapia, la ludoterapia. Hacemos todo esto porque, fíjense, y una cosa que no van a encontrar en los libros, que es la apapachoterapia, porque lo último que se pierde es el afecto.
A lo mejor esta persona ya no sabe. La apapachoterapia. O sea, de que te abracen, de que Exacto. te apapachen. A lo mejor no sabe si eres la hija, la esposa, la hermana, Claro. pero sí sabe perfectamente si la quieres o no a esta persona, ¿no? Entonces, el centro es un centro muy alegre, porque además hay muchos estudiantes, tenemos convenio con muchas instituciones, porque lo que no hay es justamente esta capacitación y formación de los recursos humanos. Porque si hoy día es un problema de salud pública, déjenme decirles que en el 2050, a la vuelta de la esquina, ya. Sí. en 30 años, una generación, serán 3.7 millones de personas aquí en México con algún tipo de demencia. Regina, se nos está acabando el tiempo, tienes 30 segundos para decir lo que quieras y anunciar un congreso que querías comentar a nuestro público. No va a ser un congreso, sino justamente un evento público. Alzheimer aprende y actúa. El 8 de septiembre los esperamos de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución. Allí vamos a tener todas estas técnicas y más información. El doctor Luna nos va a acompañar con una exhibición de cerebros. Búsquenos Alzheimer México en Facebook o igual alzheimermexico.org.mx en nuestra página. Pues gracias, Regina, gracias, José, por responder a nuestras inquietudes y darnos pautas que nos ayudarán a lidiar mejor con este terrible mal. Nos despedimos ya, pero antes los invitamos a que nos acompañen la próxima semana aquí, en otro programa más de Entre Mitos y Realidades.